puse el canal Sí. y no le daban al kirchnerismo. Puse el otro ¿Sí? y no le daban al kirchnerismo. Se terminó la grieta, ahora van todos contra Milei. Se nos va a llevar puesto a todos justamente por eso. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente. El libertario apuesta a crear la división social como método de construcción de poder. Estos son los mismos periodistas que, como les mencionaba, han dicho y profesado y se han quejado desde hace 20 años que existe el kirchnerismo, que el kirchnerismo generó la grieta en Argentina. Entonces, si estamos hablando de que el kirchnerismo generó grieta en Argentina, quiere decir que la grieta todavía está, porque han dicho siempre que esa grieta está, que esa grieta está, que esa grieta está. ¿Dónde está la división social que viene a crear Milei? El reduccionismo funciona como escudo protector, reforzado por un reflejo autoritario que, en nombre de la libertad, no escucha a otros. ¿Cuál es el reflejo autoritario en Milei? Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar leyendo y tratando de analizar y responder a una columna que fue publicada en La Nación, que ha sido citada por otros periodistas e hizo bastante ruido porque, bueno, tiene un título ya sugerente donde se refiere a, y trata de conectar, dice justamente el título algo así como el túnel que conecta a Milei con Kirchner. Fíjense que intenta conectar la figura de Javier Milei con Néstor Kirchner. Esto, como les digo, fue publicado en La Nación. Ahora lo vamos a leer y vamos a ir respondiendo punto por punto. Antes de eso quiero hacer una pequeña reflexión. Ya he mencionado muchas veces acá justamente a La Nación, un diario que se supone es de representativo o ha representado a las derechas en Argentina, a la parte más conservadora en Argentina, que tiene buenos columnistas, buenos periodistas, que ha sido anti-kirchnerista siempre. Y en ese sentido ahora vemos un viraje, y esto ya lo he mencionado en otros videos, respecto de cómo dejan de ser anti-kirchneristas para simplemente ser pro Juntos por el Cambio. O sea, fomentar a Juntos por el Cambio. Ya no les interesa combatir al kirchnerismo y prevenir que el kirchnerismo siga en el poder por lo peligroso que es y demás, por lo que han denunciado históricamente desde que está el kirchnerismo, siempre en oposición al kirchnerismo, sino que ahora lo que están haciendo es simplemente una campaña en favor de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ahora mismo de Patricia Bullrich sería, hasta hace unos días de Larreta. Porque lo que están haciendo permanentemente es una y otra vez atacar a Javier Milei. Lo ha hecho Morales Solá, que es un periodista serio, que escribe en La Nación y que tiene programa en TN, donde él atacó básicamente al electorado burdamente de Milei, diciendo que, tratándolos de ignorantes, ¿no? De obtusos, básicamente, diciendo que votaban a Milei incluso sin escucharlo y con la televisión muteada y viéndolo gritar. Pañi había ignorado mucho tiempo a Milei y ahora hace análisis donde se nota claramente el tono crítico que hace respecto, por más que el análisis de Pañi son mejores y son más serios en algunos aspectos, en otros aspectos deja ver mucho el tono crítico. Que a veces uno puede decir, bueno, me gusta el análisis y puedo obviamente estar en contra, pero me refiero al tono crítico en el sentido de que deja ver algunas cuestiones que hacen perder la seriedad de su análisis. Ahora vamos a ver, lo voy a mostrar con un ejemplo. El artículo de Conadamón, que es otro periodista respetado, que yo lo analicé acá en otro video, donde se agarra del libro El Loco para hacer todo un análisis pegándole a la figura de Javier Milei previo a las PASO y así sucesivamente. En La Nación Más, Majul entrevistó el otro día a Milei, donde también intenta chicanearlo permanentemente a Milei. Milei estuvo muy calmo, respondió muy bien, y cuando uno contrasta el tipo de entrevista que hace a Milei, Majul, por ejemplo, respecto del que le hizo a Bullrich un día antes o unas horas antes, uno se da cuenta lo distinto que es el tono y el tipo de crítica y demás. Entonces uno está viendo que La Nación está muy, muy orientada y pegándole permanentemente a Milei con los títulos, la forma de los títulos. De hecho, Milei mismo lo dijo y citando un título de La Nación en Majul, diciendo: vos me trajiste el tema, mirá cómo titulan, eso no tiene nada que ver con lo que pasó en la reunión cuando estuvo en el FMI, etc. Entonces, en ese sentido, quiero mencionar rápidamente y mostrar un pequeño video que está dando vuelta por las redes sociales porque es de un periodista deportivo muy famoso, Mariano Clos. Muchos lo deben conocer porque no es solamente conocido en Argentina, que hace este breve análisis en un contexto justamente de un programa deportivo, y donde dice esto que podemos escuchar ahora. Canales, se terminó la grieta. No, Llegaste a una cantina distinta. Porque apareció un tercero. Puse el canal Sí. y no le daban al kirchnerismo. Puse el otro ¿Sí? y no le daban al kirchnerismo. Se terminó la grieta, ahora van todos contra Milei. Y bueno, hay que Se repetir nos va a llevar puesto Nuevo a todos. paradigma. Se nos va a llevar puesto a todos justamente por eso. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente. La gente no es... ¿por Ahora qué? viendo-
Bueno, ahí veíamos lo que dice Mariano Clos, que es un muy buen comentario el que hace. Tiene que ver con esto que decíamos. Se terminó la grieta. La histórica grieta de la que justamente diarios como La Nación, analistas políticos escriben, siempre han demonizado. Siempre se ha demonizado la grieta. Es algo que en otros programas y en otros contextos, ya mucho antes que surgiera la figura de Milei, yo siempre he defendido la grieta. En la medida en que mientras te gobierne gente o te proponga algo, gente como el kirchnerismo, bueno, la grieta tiene que existir en la medida en que uno tiene que estar justamente en las antípodas. Si no hay grieta, quiere decir que uno está al lado, que está abrazado, que coincide, que tiene consensos con gente como el kirchnerismo, con ese tipo de socialismo, con ese tipo de izquierdas. Entonces, la grieta yo siempre la he festejado y siempre la he abrazado y siempre he dicho que hay que fomentar una grieta. Preocupante sería que en contexto en donde hay kirchnerismo, donde hay gente que vota kirchnerismo, donde el kirchnerismo gobierna, no haya grieta. Eso sería preocupante. Bueno, hecho aparte de esa pequeña mención, siempre se ha demonizado, se ha hablado de la grieta, que el problema de la grieta que la trajo el kirchnerismo y demás, de una posición muy institucionalista y demás de los periodistas y analistas políticos. Entonces, en ese sentido, muy bien lo que dice Mariano Clos. Dice, bueno, se acabó la grieta. ¿Por qué? Porque prendo la televisión y voy a estos medios, a determinados medios, y le están pegando a Milei, voy a otros medios, se refiere típicamente a los medios anti-kirchneristas, le están pegando a Milei, va a los medios pro-kirchnerismo y le están pegando a Milei. Entonces dice, se terminó la grieta, porque todo el mundo le está pegando a Milei, todo el mundo está hablando de Milei y tratando de bajar a Milei. Entonces, en ese sentido, se acabó la grieta. Es muy buen análisis, dice, basta muchachos, no fuercen más las cosas, dice a los medios, que la gente ya no les cree. Muy interesante, muy breve el comentario que hace, pero es muy interesante. Hecho ese pequeño comentario, vamos entonces al artículo, porque tiene que ver justamente con todo esto, que escribió Martín Rodríguez Yebra en La Nación, como les mencionaba, y el título es El túnel que conecta a Milei con Kirchner. Fíjense, el túnel que conecta a Milei con Kirchner, no dice con qué Kirchner, no aclara si es con Néstor, con Cristina, ambos gobernaron, o con los dos Kirchner, ¿no? Entonces, como hace 20 años, el libertario apuesta a crear la división social como método de construcción de poder. Los dilemas de Bullrich para escapar de una polarización que la saque de la cancha. Esto lo hemos mencionado, lo dije en el video pasado y lo hemos mencionado en el programa en vivo. Ya se nota esa polarización, donde todo el mundo está hablando de Milei y donde hay un oficialismo que todavía está gobernando y que tiene posibilidades, que es justamente Unión por la Patria con Massa. Y quien está más desdibujada justamente en esta polarización es Bullrich. ¿Por qué? Porque Milei salió primero. Si Bullrich hubiese salido primera, tal vez la polarización sería diferente. Pero la polarización es clara con Milei. Todo el mundo está pegando a Milei, todo el mundo está hablando de Milei. Entonces se empieza a polarizar. Y de hecho las encuestas que mostré en el video pasado, lo pueden buscar. 3 de esas encuestas ya muestran que Bullrich saldría tercera. Obviamente todas las aclaraciones que ya hice en ese video sobre las encuestas y sobre el tiempo que falta y demás. Pero fíjense el tema de la polarización, que es algo muy importante. Y acá una cuestión más que quiero mencionar en de lo que acabo de leer, que dice: el libertario apuesta a crear la división social como método de construcción de poder. Crear la división social. Estos son los mismos periodistas que, como les mencionaba, han dicho y profesado y se han quejado desde hace 20 años que existe el kirchnerismo, que el kirchnerismo generó la grieta en Argentina. Entonces, si estamos hablando de que el kirchnerismo generó grieta en Argentina, quiere decir que la grieta todavía está, porque han dicho que siempre que esa grieta está, que esa grieta está, que esa grieta está. ¿Dónde está la división social que viene a crear Milei? De última, si la grieta ya existe, Milei viene a capitalizar una parte de esa grieta. Pero la grieta ya existe, no la viene a crear Milei. Sería un tipo de análisis que yo tampoco coincido, ahora vamos a ver por qué. Dice: el grito "que se vayan todos" conecta como un túnel decadente el estallido del 2001 con este presente de desesperanza e incertidumbre. Bueno, hay mucha gente que ya está hablando después de las PASO de esperanza. Ya está hablando de que hay esperanza ahora con la figura de Milei. Ya no hay más desesperanza. Javier Milei se apropió de aquel himno nihilista y lo vocifera en sus actos, rodeado de admiradores y discípulos de Domingo Cavallo, foco principal de la bronca en el verano de fuego de principios de siglo. Se refiere al diciembre del 2001. El paladín del liberalismo conquista desencantados con un clamor nacidos en las asambleas populares de sensibilidad anarquista. Él se pone del lado de los que cantan y traza la línea que configuran una nueva grieta. Son ellos, los políticos, contra nosotros, el pueblo. Esto yo lo dije en otros videos. Hay gente que no le encantó, que no le ha gustado demasiado. Yo dije, Milei tiene un discurso populista, coincidiendo con una entrevista que mencioné,
que le hice esa pregunta a propósito a Agustín Laje, a ver qué me respondía, porque sabía que me iba a dar una respuesta en ese sentido. Yo coincido. Milei tiene un discurso populista. Aunque no les guste, aunque no entiendan bien lo que es el populismo y aunque tengan demonizado el concepto de populismo, que es lo que creo que pasa muchas veces, el de Milei es un discurso populista y eso está bien. Está bien que Milei tenga un discurso populista. De hecho, lo ha llevado hasta acá y hasta ahora le ha funcionado. Y yo diría incluso, y esto lo hemos dicho en vivo en el programa además hace tiempo, es necesario el discurso populista. Ahora parece más obvio, pero máxime cuando tenías a figuras como la de Larreta en su momento, que representa justamente lo contrario, la institucionalidad, el buenismo, el seguir más o menos el rumbo por donde está todo, el consensuar. Bueno, ya vamos a ver bien un poco más a fondo esto. Pero dice, son ellos los políticos contra nosotros el pueblo. En un video que hice yo mencioné cuál es el discurso populista de Milei. Milei habla del pueblo, habla en un video literalmente de la alianza que él va a hacer con el pueblo, luego de que le preguntan a los periodistas y él critica a la casta, critica al periodismo, critica a los empresarios, como le dice y demás. Le dicen, ¿con quién vas a...? Yo soy aliado con el pueblo, dijo. Lo dice expresamente, lo dice de esa manera, yo voy a estar aliado con el pueblo. Entonces ya genera esa conexión. Esto además del hecho de que va a eliminar instituciones. Tiene un discurso de eliminar directamente instituciones como el Banco Central. Instituciones que tienen décadas y décadas en Argentina, él las quiere eliminar. Y genera ese vínculo directo a través de responder a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, todo ese vínculo directo que él tiene con el pueblo, que él llama la gente de bien, la gente honesta, el laburante, al que hace referencia permanentemente. ¿Y el antipueblo cuál es? Bueno, la casta. La casta, que son a la vez definidas por mismo Milei en varios programas e incluso en su discurso luego de ganar las PASO. La casta son los políticos chorros, los periodistas ensobrados, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan al trabajador, los profesionales que son cómplices. Toda esa definición que da de la casta, Milei expresamente así, bueno, todo eso es el antipueblo. Él está con el pueblo, defiende al pueblo, se posiciona del lado del pueblo, la gente bien, la gente honesta, la gente laburante, respecto de el antipueblo que la define, que es la casta, y que además define dentro de eso cuál es la casta. El revival es sintomático no solo por la parábola que describe este viaje argentino de 22 años, del fin de la convertibilidad a la utopía de la dolarización, también por la analogía entre el papel que se arroga Milei y el que en su momento interpretó Néstor Kirchner cuando alcanzó el gobierno en 2003 y se ofreció como el vengador de los caídos del sistema. Si Kirchner barnizaba su acción con una épica de izquierda, Milei se aferra a un dogma ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social. Milei es de derechas. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, por más que no convenga a él, obviamente decirlo no le conviene, pero Milei es de derechas, claramente. Es, como dice, es liberal. Acá le ponen ultra, siempre hay que agregar lo ultra, ¿no? Porque lo ultra, lo extremo es malo de por sí, entonces hay que agregar eso ultra. Pero Milei es liberal, libertario, casi un anarcocapitalista, como a él mismo le gusta reivindicar muchas veces ese concepto. Y en algunas cuestiones, yo no diría que es un conservador, en algunos puntos tiene puntos en común con los conservadores. Por ejemplo, su posición manifiesta, por más que no sea lo políticamente conveniente, de pronunciarse en contra del aborto, como lo hizo con Fantino, ahora incluso habiendo ganado las PASO y sabiendo que es algo que podría omitir esa discusión. Lo he mencionado, hay un video, búsquenlo en el canal, hace un par de días, donde hablo de la posición de Milei respecto a la posición de Bullrich como una de las grandes diferencias sobre el aborto y muestro los fragmentos. Bueno, yo no diría que Milei es un conservador, sí es de derechas, es un libertario y tiene algunos puntos en común muy importantes, como es el tema de su pronunciamiento sobre el aborto, en común con los conservadores. En los dos, la ideología funciona como un rasgo identitario accesorio, un adorno narcisista para galvanizar a un núcleo duro. Fíjense cómo desprecia el tema de la ideología, para mí no es despreciable. En absoluto. En absoluto. Es de hecho lo más importante que tiene Milei, su posición de derecha sobre un montón de cuestiones. El secreto de su acción política reside en la correcta selección del enemigo que justifica la intervención del iluminado. Esta es la definición típica de populista que dan los medios tradicionalmente. Decir, hay un iluminado mesías que habla con el pueblo directamente y desprecia las instituciones. Es una de las concepciones más o menos que siempre hay, que se puede utilizar, pero después hay otras concepciones más profundas de populismo que tienen que ver con lo que hablaba Laclau y Chantal Mouffe. Antes eran los neoliberales, ahora los socialistas, quienes condenan a los argentinos del bien a otro descenso a los infiernos.
El reduccionismo funciona como escudo protector, reforzado por un reflejo autoritario que, en nombre de la libertad, no escucha a otros. ¿Cuál es el reflejo autoritario en Milei? ¿Qué es lo autoritario en Milei? Él lo que ha dicho justamente es: voy a sacar el pie del Estado de las cabezas de la gente, del pueblo, para que puedan hacer lo que quieran, para que puedan tener libertad. ¿Dónde está lo autoritario en Milei? Eso es lo que yo quisiera saber, porque decir que es un autoritario es fácil, porque se lo asocia con la derecha, porque grita. ¿Dónde está el autoritario? Y otra cuestión acá que quería mencionar, que es el reduccionismo. Dice, funciona como escudo protector, ¿no? No hay, digamos, el reduccionismo, si uno agarra un eslogan de campaña, siempre va a parecer reduccionista. Pero cualquier eslogan de cualquier político, porque es un eslogan, porque no está explicando algo. Milei ha explicado las cosas mejor que cualquiera de los políticos que están hoy presentándose, justamente. Es el único que ha dado plataforma de gobierno, que le ha hecho un vivo explicándola, que ha ido a entrevistas de más de 2 horas donde cuenta y especifica honestamente, por más que, como decía recién, que no le sirva políticamente, honestamente cuáles son las medidas que va a tomar, qué es lo que piensa. No ha cedido un ápice en su discurso. Entonces, si uno agarra y dice, mirá, es reduccionista porque lo escuché decir rápidamente en una pregunta que era para un contenido rápido, no le dejan explayarse y responde, bueno, si vos tomás eso, o si tomás los eslogans de campaña, que son justamente eslogans, y decís que eso es reduccionismo, bueno, pero Milei ha explicado cada uno de sus eslogans de campaña. Y ha explicado sus posiciones sobre estas cuestiones. Ha explicado su posición sobre el aborto, sobre dolarización, sobre los vouchers. Entonces, si uno quiere decir, es un reduccionismo, y bueno, anda a tomar el plan integral de Larreta, ¿y qué es eso? ¿No es un reduccionismo decir que hay un plan integral, acaso? O escucharle hablar a Bullrich, que mezcla esta inflación con recesión y con hiperinflación en un programa de televisión. Bueno, en ese sentido, cuando uno dice, el reduccionismo funciona como escudo protector, bueno, no, Milei está diciendo, los socialistas nos trajeron hasta acá, son el problema, y es claramente. Ahora, se ha explayado por qué es el problema. Ya ha dado clases de economía, clases de economía en vivo, y ha dado clases de economía hasta reuniendo gente en público, que fue parte de la campaña que hizo en 2021. Entonces, si uno quiere escuchar eso, vaya a escuchar eso. Ahora, si uno agarra un eslogan y dice, es reduccionista, y bueno, sí, es un eslogan. Ese es el punto. Bueno, la parábola del jefe no se discute. La palabra del jefe no se discute, dice. No es casual que a los periodistas se los empuje del lado contrario de la franja imaginaria en la que habitan los buenos. Ensobrados es el neologismo de Milei para descalificar al que polemiza, al que investiga, al que duda. Bueno, acá cada uno puede jugar, puede ver claramente cómo le están pegando los medios. Como dije, está lleno de ejemplos, le están pegando permanentemente los medios a Milei. Investigaciones no hay. Han levantado lo de la venta de candidaturas, no quedó en nada, no se han desdicho. A pesar de que eso no quedó en nada, a pesar de que la justicia no encontró pruebas. Es muy claro la forma en que preguntan, como les dije, a gente de Juntos por el Cambio respecto de cómo le preguntan a Milei. Los tonos, los títulos manipulados, bueno, etcétera. Entonces, esto de, al que polemiza, investiga, lo que está diciendo es describiendo lo que está sucediendo. Fue a La Nación Más, o sea, a este medio, a La Nación, a hablar con Majul, y le pusieron en pantalla un título de La Nación y dijo, ese título es mentira. Lo dijo en La Nación Más, no es que no va a La Nación y que va y te lo dice ahí. ¿Por qué? Y te dice por qué. Entonces, que no se puede criticar a los medios, no se puede criticar a los periodistas, no se puede criticar el hecho de que vivan de la pauta. Cada vez que uno critica a los medios es antidemocrático, porque son los medios, tienen que poder decir lo que quieren. Sí, que digan lo que quieran, nadie dijo los voy a cerrar. ¿En qué momento Milei dijo voy a cerrar los medios? Ahora, si los medios operan, hay que criticarlos, porque justamente están influyendo en la gente, se dedican a eso. No da nombre, ni distingue conducta, ni muestra pruebas. Cuestionarlo convierte al hereje en un agente a sueldo de la casta reaccionaria. A tono con su fe en la iniciativa privada, denuncia que la prensa miente producto de una mera transacción monetaria. Los Kirchner prefirieron montar un complejo andamio teórico intelectual para señalar a los críticos como agentes de oscuros poderes hegemónicos. Bien, fíjense el paralelismo que hace entre los Kirchner, que atacaron directamente con coerción, con la fuerza del Estado, tratando de cerrar algunos medios, tratando de silenciar, amenazando, irrumpiendo en canales cuando ya eran gobierno. Comparar eso que hicieron los Kirchner con lo que hace Milei de decir, están mintiendo,
decir, les voy a sacar la pauta, porque no hay razón para que argentinos que no tienen para comer estén pagándole a ustedes los sueldos. Gran diferencia entre los Kirchner y Milei me parece, y me parece una bajeza ponerlo en pie de igualdad como está haciendo acá. La batalla cultural prescinde de respuestas complejas, dice. Abunda el eslogan y cualquier ocurrencia se presenta como una verdad revelada. Milei puede decir sin sonrojarse que sacó el 35 y no el 30 en las PASO porque lo estafaron los fiscales rivales. Hay videos. Hubo videos de seguir dando vueltas de lo que pasaba, de lo que se denunciaba. Hay videos de gendarmes diciendo, bueno, voten en blanco. Hay videos de gente queriendo agarrar los votos. Todo eso durante la jornada misma. Y además, ahora nos hacemos todos los tontos. Cuando era Cambiemos se sabía que en el conurbano roban votos, se sabe que en provincias del norte son feudos, como se utiliza la palabra que a mí no me encanta, pero se roban votos y acá nos hacemos todo lo que... en las elecciones no pasa absolutamente nada. Funcionan exactamente bien y nadie roba ningún voto a nadie. Bueno, no puso siquiera una denuncia judicial por lo que sería el gravísimo delito de falsificar más de 1 millón de votos. Bueno, en ese sentido, Milei debería entonces denunciarlo. Coincido. Tranquilamente lo puede denunciar, debería denunciarlo, pero que lo diga públicamente no me parece mal. Inflar el apoyo, además de una estrategia pícara de cara a la primera vuelta, apunta a legitimar a quien se arroga la representación de un todo. Lo eleva al altar desde donde se reparten sentencias e indulgencias. Es el patobica en la puerta de la puerta que deja en la calle a los que acusa de ser casta. Hace 20 años Kirchner bromeaba con que su despacho era el río Jordán. El pecador que entraba salía purificado. Bien. Bueno, Milei se anuncia como el más antikirchnerista de todos. Llegó a decir este domingo que él desde 2007 escribía paper contra el gobierno de Néstor y Cristina, cosa que debe ser cierta, habría que buscarlo. Edita su pasado a su conveniencia. En 2015 integró un think tank que pensaba ideas para la campaña de Daniel Scioli y en las redes todavía circulan videos de cuando defendía con ahínco la gestión económica del ministro Axel Kicillof. A aquel tour por el kirchnerismo tardío lo invitó Guillermo Francos, funcionario entonces de Scioli, y años después de Alberto Fernández, que lo tuvo todo el mandato como delegado ante el BID. Bien. Renunció hace horas para sumarse al equipo Milei como aspirante al Ministerio de Interior si gana La Libertad Avanza. Bueno, yo he visto a Pañi, que es de este mismo diario, reivindicar a Guillermo Francos como alguien serio. Habría que investigar el tema del think tank que supuestamente integraba y que pensaba ideas para la campaña de Daniel Scioli. ¿Cuál es el rol que tenía Milei ahí? Si realmente pensaba ideas para Daniel Scioli o tenía algún otro rol mucho más secundario, porque esas cosas siempre suelen estar tergiversadas. Había que investigarlo, sinceramente lo desconozco. Es un buen punto. Y habría que ver lo de Kicillof. Vamos a escuchar. Digamos, el banco hemos tenido un ataque especulativo durante el mes de enero. El Banco Central rápido de reflejos subió la tasa, devaluó, tomó medidas, digamos, para controlar el dólar paralelo, y eso le ha permitido comprar 180 días aproximadamente a la economía para que el ministro Kicillof emprenda el programa de ajuste del gasto público que evite el déficit fiscal, que evite que siga creciendo la cantidad de dinero de manera descontrolada y por ende ponga fin a la inflación y a la devaluación. ¿Y esto va a ser posible? Porque los argentinos tememos eso, profundizar la actual crisis. Mira, el tema es el siguiente. Fíjense que Milei habla del Banco Central, de las acciones que hizo el Banco Central y de que Kicillof tiene que hacer un ajuste y evitar inflación y demás. O sea, hay una utilización del Banco Central para evitar para hacer un ajuste, todas las cuestiones, digamos, que él hoy profesa, liberalismo y demás. Esto es una entrevista del 2014, aparentemente. Dice cuando defendía la gestión económica de Axel Kicillof, ojo, porque ahí puede haber tomado buenas medidas. O sea, lo que yo estoy escuchando el último, fíjense, Milei dice lo de ajustar y evitar la inflación. Que evite el déficit fiscal, que evite que siga creciendo la cantidad de dinero de manera descontrolada. Fíjense que habla de evite el déficit fiscal, que evite que siga creciendo la emisión de dinero de manera descontrolada. O sea, todas cuestiones que hoy profesa, pero que se lo ataca porque dijo que Kicillof tendría que llevar esas acciones. Entonces hay que ver el contexto. Este es un video que se viralizó porque ese punto de partida es una de las primeras entrevistas que se le conoce a Milei, supuestamente fue en Tucumán. Para Milei esa contradicción es una minucia. Al reformular la grieta convirtió en patrullas perdidas a aquellos que siguen asimilando la política nacional a una guerra entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Un costado distintivo de su personalidad como dirigente consiste en presentarse como lo nuevo. El pasado reciente es mala palabra.
toca saltarse al menos una generación para hallar modelos inspiradores. O sea, la reivindicación de Menem que hace Milei. En su caso, el menemismo. Los Kirchner también se retrotraen 30 años. O sea, esos paralelismos son nefastos. ¿Qué tiene de malo que Milei diga reivindico a Menem de los últimos gobiernos, no reivindico a ningún otro gobierno porque la verdad que han sido un desastre? Respecto con los Kirchner que reivindicaban a los guerrilleros del año 70. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ese es el gran paralelismo que hace este autor entre Kirchner y Milei. O sea, uno tiene que adherir a ¿qué? A reivindicar a Macri o reivindicar a Cristina Fernández para que no haya un paralelismo entre los Kirchner porque son pocos años. Se retrotrae a los 90, que fue un gobierno liberal y siempre ha reivindicado a Menem y a Cavallo, Milei. ¿Cuál es el gran paralelismo ahí? Los Kirchner han reivindicado a los guerrilleros de izquierda de los 70. No tienen nada, absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Bueno, los Kirchner también se retrotraían 30 años para enlazar con la generación diezmada del peronismo revolucionario. De esas profundidades rescataron a personajes olvidados por la historia, así como Milei exhibe a Roque Fernández o a Carlos Rodríguez como si se tratara de padres fundadores. ¿Cuándo los ha exhibido como padres fundadores? Simplemente está diciendo, me pareció que la década del 90 fue una gran gestión, yo coincido, lo he hecho siempre desde que antes apareciera Milei, reivindicar los 90, porque funcionó la economía hasta que cometieron errores, pero en los 90 me parece perfecto reivindicarlos económicamente, a Cavallo y a Menem. Y me parece perfecto que Milei lo haga, pero no tiene nada que ver eso con reivindicar a guerrilleros de izquierda de hace 30 años y armar todo un relato y construir poder en función de ese relato como han hecho los Kirchner. Hay, pese a los aires de familia, dice, una diferencia fundamental entre la construcción mítica de Kirchner y la de Milei. El santacruceño escribió su relato una vez alcanzado el poder y metabolizó el que se vayan todos desde el corazón del sistema. Ganó las elecciones de la mano del peronismo que se le ofrecía como una estructura monolítica ansiosa de una voz de mando. Él entendió que llegar desde Santa Cruz era como venir de Marte y ese aire virginal lo aplicó a reivindicar la política. La economía, para su suerte, ya había iniciado la curva de salida después del cataclismo de 2001-2002. Bueno, eso es el contexto en que agarra el poder Néstor Kirchner. La gesta de Milei, en cambio, se ancla en la antipolítica. Acá hay que aclarar una cosa porque se usa antipolítica de dos maneras distintas. Antipolítica en el sentido de anticasta política, antipolítica en el sentido de quienes están en la política hace años. Y otra cosa es decir que Milei es antipolítico o antipolítica, porque Milei es lo más político que hay justamente en su discurso. Confrontativo, que define, que da conceptos. O sea, es un discurso muy político. En su discurso populista. Entonces, él está en contra de la casta política. Entonces, es un discurso antipolítica en ese sentido, sí. No es un discurso antipolítico. Es él y solo él. Lo rodean un elenco reducido de colaboradores que aún no llegan a conformar un equipo. Su mayor crisis ocurrió cuando salió a pescar candidatos en la casta para llenar las listas legislativas. Le costó tanto que no alcanzó a inscribir boletas en provincias donde terminaría ganando en las PASO. Bueno, eso es muy sencillo. Milei empezó a hacer política hace menos de 2 años si se quiere, y sin dinero. Entonces, obviamente, construir poder en tan poco tiempo es difícil. Tener listas en todas las provincias, tener gente honorable, pura en todas las provincias es muy difícil. Muy difícil, y obviamente prefirió no decir que avalo a este candidato en tal provincia antes y no tener un candidato oficial en tal provincia antes que va a ir con alguien y que después me golpeen por haber avalado a ese candidato que no conozco, que no sé bien quién es, que no pertenece realmente o que no adhiere realmente a mis ideas, que es un oportunista, lo que sea. Bueno, claramente la estrategia le funcionó bien, porque se lo criticó muchísimo porque no sacaba buenos porcentajes en las provincias, que esto hemos dicho nosotros, la gente disocia el gobierno que vota provincialmente respecto de lo que pasa nacionalmente, y eso se demostró. Lo hemos hablado acá mucho antes de las PASO, luego de que Milei perdiera algunas que le fuera mal en elecciones provinciales con sus candidatos, y la gente salió a decir, pero mirá lo mal que le va, al final está inflado, es una burbuja porque los candidatos en las provincias no sacan nada, etcétera. Y nosotros dijimos, la gente disocia. Acá en Córdoba, por ejemplo, es la provincia más anti-kirchnerista / peronista que hay a nivel macro, a nivel nacional, que el kirchnerismo viene cooptando el peronismo desde hace 20 años, y sin embargo el peronismo gana una y otra vez a nivel provincial. La gente vota peronismo a nivel provincial y después a nivel macro vota lo más antiperonista que haya en la oferta política.
Lo ha hecho así con Cambiemos, y ahora que apareció Milei ha votado la gente mayoritariamente en Córdoba, por ejemplo, que votó peronismo hace un par de semanas atrás, votó al peronismo a nivel en Córdoba capital, a nivel ciudad municipal y a nivel gobernación. A nivel provincial votó en peronismo en Córdoba la gente. Y una semana después fue y votó por Milei, que salió primero incluso antes que el actual gobernador, que era candidato a presidente. Entonces fíjense si la gente no disocia en ese sentido. Entonces ese ataque de, porque no pudo construir, bueno, mejor. Si no pudo construir, si no tenía candidatos, mejor que no haya avalado candidatos. Y claramente fue una buena estrategia. Convierte esa carencia en virtud cuando descubre que da votos. Si le dedica el triunfo a sus perros antes que a los humanos, como lo acompañan. Bueno, Milei ha hablado de la hermana, acá no menciona que Milei rescata permanentemente a la hermana, de hecho reivindica a la hermana, incluso sobre su figura. Él dice que simplemente es él difunde las ideas simplemente, pero que la hermana es el jefe, como él mismo le dice, y acá está omitiendo obviamente a propósito eso respecto de las menciones constantes que él hace sobre su hermana y cómo él dice que la hermana es fundamental y que es, Karina Milei me refiero, principal y que es esencial en todo esto. Bueno, acá él omite, ¿no? El autor de la columna omite mencionar esto, se le pasa. Habla de que le dedica a los perros antes que a los humanos que lo acompañan, es parte de una sublimación individualista. Fíjense, convierte esa carencia en virtud cuando descubre que da votos. Si le dedica el triunfo a sus perros antes que a los humanos que lo acompañan, es parte de una sublimación individualista. Fíjense, omite el hecho de que Milei menciona permanentemente una y otra vez al jefe, que es su hermana. Las redes sociales fueron el sistema capilar por el que corrió su mensaje, un universo amorfo donde el diálogo suele ser apenas una apariencia. Bueno, no hay pregunta que fastidie más al candidato libertario que aquella acerca de cómo va a hacer para aprobar su promocionado plan motosierra. Promete cambiar para siempre la moneda, demoler el Estado tal como lo conocemos, romper relaciones con China y privatizar la educación con, a lo sumo, 40 diputados y 8 senadores, sin negociar. Amenaza bombardear con consultas populares a quienes se resistan a aprobar sus leyes en una virtual democracia plebiscitaria que bordea un reto al espíritu constitucional. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades. Bueno, acá hay una cuestión que están haciendo los periodistas que yo creo que los periodistas y gente de la oposición que quiere criticar a Milei por este lado. Milei está en campaña, una cosa es estar en campaña, yo creo que va a hacer las cosas y demás, y otra cosa es gobernar, que obviamente se tiene que sentar a negociar un montón de cuestiones. Y en ese sentido va a tener que negociar bajo el concepto de yo gané las elecciones, si es que las gana, bajo el concepto de yo gané las elecciones, partimos de tal base. Vamos a privatizar la educación. No, bueno, es que bueno, entonces dejaremos algunos colegios. Hay que negociar, habrá que negociar ciertas cosas pueden ser plebiscitadas, como él mismo ha mencionado. Eso se verá. Lo cierto es que todos tienen que negociar. Porque Milei puede sacar 40 diputados o más, dice a lo sumo acá, puede sacar 40 diputados o más. Y entonces el kirchnerismo y Cambiemos, que van a perder diputados, van a tener que negociar también. Sea para lo que sea que tengan que hacer. Van a tener que negociar con la fuerza de Milei también. Milei legitimado por haber ganado. Porque estamos hablando de un contexto en el que ganara y en el que tendría que gobernar. Si tuviera que gobernar, bueno, va a tener que negociar porque los otros espacios también van a tener que negociar, no les va a quedar otra. Entonces no es todo blanco o negro en este sentido. Una cosa es hacer campaña política y otra cosa es después sentarse a negociar hegemonizando el hecho o hegemonizando el punto de partida de esa negociación o hegemonizando el hecho de, bueno, esto es lo que yo propongo, yo gané las elecciones, habrá que ver cómo se maneja cada una de las negociaciones que haya que hacer. En algunas encontrará más resistencia, en otras menos. Hay que ver cuántos diputados realmente saca, en cuántos es factible aliarse momentáneamente, ayudar a que para sacar una ley, bueno, voten esa ley, parte de lo que es la casta. Eso no quiere decir convertirse en la casta. Esa es la gran chicana. Si te sentás a negociar, no, yo quiero sacar esta ley. Voy, me siento a negociar y le digo, che, mirá, Juntos por el Cambio, vos decías que tuviste tú un discurso en campaña diciendo que, asemejándose a mi discurso, diciendo que había que achicar impuestos, que había que cambiar la ley de alquiler, etcétera, etcétera. Bueno, acá está el proyecto de ley. ¿Lo vas a votar a favor? Si no, te expongo ante tu propio votante. ¿No ibas a achicar el Estado vos también, Juntos por el Cambio? Bueno, acá están las leyes. Y bueno, habrá que negociar, pero eso no quiere decir volverse casta, es absurdo ese planteo. Bueno, la democracia cruje por concentración de poder y puede hacerlo también por fragmentación extrema, ¿no? Le pegan a Milei, no por un lado es autoritario, por otro lado le pegan
por fragmentación de poder. Entonces, si después Milei sabe construir poder, le van a pegar por haber construido mucho poder, seguramente. Entonces, esa excusa es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién votamos? A Larreta, que quiere darle abrazos a todo el mundo, conciliar con todo el mundo. ¿Eso sería democrático? Conciliar con el kirchnerismo, que es lo más antidemocrático que hay, con los sindicatos, con los gremios. Bueno, no sé cuál es la definición de democracia tan pura que exhiben estos periodistas que se enojan tanto con que a Milei le falta poder, pero a la vez tiene modos autoritarios, entonces es un peligro. Es un peligro porque va a ser muy autoritario, y a la vez es un peligro porque no tiene poder. Esa es esas son la forma en que le están pegando a Milei hoy. La democracia cruje por concentración de poder y puede hacerlo también por fragmentación extrema, como prueba de ejemplos recientes de la región: Perú, Ecuador, Chile. Exacto, ejemplos válidos esos, pero ejemplos de izquierda. ¿Cuántas votaciones podría tolerar la Argentina de la bronca para que Milei trate de imponer su revolución? Bueno, ese es otro punto. Tratar de que todo el mundo que vota a Milei es por bronca. O sea, no hay liberales que puedan votar a Milei. Hay una gente convencida de que el Estado es un fracaso evidente y rotundo. Dicho, mirá, si realmente estoy pagando todo 2 o 3 veces. Me lo cobran con los impuestos, no puedo meter en la salud pública, tengo que pagar la privada. No me alcanza el sueldo. Me genera la inflación. El macrismo ya gobernó y no pudo solucionar el problema. Voy a votar otra cosa. Eso tanto es todo voto irracional de enojo, voto bronca. Porque siempre cuando hablan de voto bronca, que en parte es cierto, hay un voto bronca enojado con la política, con la casta política, es cierto, está enojado. Pero eso no lo vuelve irracional en los modos en que se plantea acá cuando es voto bronca, voto irracional. Milei representa el voto bronca, ese es un poco lo que se intenta instalar. La confusión de sus rivales. El resultado de las PASO, por lo sorpresivo y lo extendido geográficamente, dejó a Milei pateando a un arco vacío. Cabalga por un paisaje de ruinas entre adversarios aturdidos. Bueno, acá quiero acelerar un poquito. Dice Sergio Massa quedó preso de su doble rol de candidato y ministro. Esto mismo yo lo planteé en un artículo en La Nación hace un buen tiempo, donde hablaba de la cefalía del gobierno, justamente por estas cuestiones. Alberto Fernández tratando de ser obsecuente con Cristina Kirchner solamente preocupada por las cuestiones judiciales de ella misma, y Sergio Massa, que tendría este problema justamente cuando asumió, que era el de tengo que ajustar y salvar la economía, y a la vez tengo que quedar bien parado para ser candidato. Bueno, es un poco esto lo que pasó. No pueden hablar de economía porque la economía habla por él. Sufre por el abandono del aparato peronista que no previno con sus artes inconfesables el auge de los libertarios. Su campaña hacia octubre consiste en una epopeya conservadora: asustar a los votantes con un desastre mayor y convencer a los caudillejos de su partido de que en la ecuación costo-beneficio él tiene más para darles que la tijera que corta boletas. Le cuidamos el voto a Milei para que no gane el macrismo, y mira lo que pasó, se confiesa un vaqueano del conurbano kirchnerista. Bueno, y Bullrich dice, y el sector de Juntos por el Cambio, que la compañía atraviesan aceleradamente las fases de un duelo por la derrota que nunca previeron. Pasan de la negación a la ira, del autoengaño a la depresión, demoran la aceptación y reinvención. Les cuesta salir de la dicotomía K anti-K en el que moldearon su historia. Milei goza cada vez que escucha a Bullrich decir que un 60% de los argentinos votó contra el populismo kirchnerista. Si los dos son caras de una misma expresión transformadora, entonces esa interna ya parece resuelta. Milei, al salir primero, como dijimos, desdibujó a Bullrich como la verdadera alternativa. La verdadera alternativa al kirchnerismo, ¿cuál era? Juntos por el Cambio, tiene estructura, Bullrich es mano dura, le ganó a Larreta, etc. Bueno, Milei sacó 30 puntos, Bullrich sacó 17. Juntos por el Cambio en total sacó 27, 28. Pero eso no quiere decir que la gente de Larreta vaya a apoyar directamente a Bullrich, porque esto también lo mencionamos antes de las PASO. Cambiemos no mueve como mueve el peronismo, que la gente dice voto peronismo sea lo que sea. Cambiemos es una coalición, y mucha gente de Larreta podría no votar a Bullrich tranquilamente. Entonces ahí está donde se divide, y uno tiene que hablar, para hablar preciso, decir, y esto lo ha marcado Milei justamente, ha dicho, yo saqué casi el doble de los votos que Bullrich. Y dicen, no, pero si Juntos por el Cambio sacó tanto. Bueno, sí, también Juntos por el Cambio sacó 28 puntos. Pero yo saqué casi el doble de Bullrich, que es la contrincante actual. Hay que ver qué pasa con esos 10 puntos de Larreta. Así como hay que ver qué pasa con parte de ese electorado que no fue a votar. De ese 30% que no fue a votar. Parte que no va a ir a votar seguramente, obviamente, de ese 30%, pero una parte sí probablemente vaya a votar. Esto lo mencioné en el video anterior.
Bueno, Mauricio Macri se esmeró en darle la carta de ciudadanía a Milei. Lo retrata como un hijo descarriado. Es parte del cambio que viene, ha dicho después de las primarias, aunque matiza que le falta experiencia. Borra casi con cariño los rasgos autoritarios, demagógicos e improvisados de quien se recorta hoy como favorito para suceder a Alberto Fernández. Fíjense que lo tratan de improvisado, siendo que es el único que viene diciendo la única. Larreta no dijo plataforma de gobierno, Burrich no dijo plataforma de gobierno, Massa no dijo plataforma de gobierno. El único que dijo plataforma de gobierno, que planteó en su plataforma de gobierno, que la publicó en escrito, que la dijo en un vivo, fue Milei, y sin embargo él es el improvisado, fíjense, ¿no? Milei recoge el guante, le ofreció un cargo imaginario a Macri e introdujo el virus de la discordia en un cuerpo herido. Obviamente el cargo Milei hace bien, eso es para el votante. Dijo: Macri, te ofrezco tal cargo, un cargo inexistente, que obviamente Macri va a rechazar, pero eso no es lo importante es que Milei crea esa conexión con el votante, posible votante de Burrich, con el votante que sigue mucho a Macri todavía, porque Macri es una figura importante. Entonces crea ese nexo ya Milei ofreciéndole un cargo diciendo: mira, yo tengo coincidencias con vos, Macri. Entonces genera eso en el votante de Cambiemos. El expresidente apenas le respondió con el retweet de un video reciente con elogios a la candidata del PRO. Macri ya sabe lo que se viene, entonces obviamente se mantiene prudente, no sale a pegarle a Milei, lo reivindica y sabe que puede construir. Luego que Milei sea presidente, habrá que negociar con Milei. Entonces, sabe perfectamente eso Milei, eso Macri, y lo que está haciendo es en ese sentido, me parece. De la impresión de que Burrich intuye la devaluación personal a la que le empuja esa postura del líder que en tanto le ayudó a ganar la candidatura, pero no encuentra todavía una narrativa segura. La interna con Larreta hundió a toda la coalición en el barro que señala Milei a los gritos de TikTok y la tele. Bueno, eso de TikTok es chicanero. Pero más allá de eso, Patricia Burrich justamente tiene eso, tiene que salir a votar. Tiene que salir a buscar el electorado totalmente tibio y de centro, moderado de Larreta, y a la vez tiene que salir a buscar y a pelearle el electorado a Milei, que no ha cedido en nada él en su discurso, que tiene un discurso duro. Entonces, ¿cómo hace Burrich para salir a buscar al votante de Larreta y salir a buscar al votante de Milei al mismo tiempo? Eso es una de las complicaciones que tiene, además de lo que ya mencioné, que se da espontáneamente. La gente habla espontáneamente de Milei, entonces borran de la escena a Bullrich. La gente, los medios, etc. El cambio envejeció como consigna porque no tuvo hasta ahora una traducción en propuestas concretas que sean vistas como soluciones posibles por la porción del electorado que no se rige más por la lógica automática de la vieja grieta. Incómoda en el centro del tablero, Bullrich vacila. Se arriesga a un carancheo de votos a derecha e izquierda. Espera un set de encuestas para entender exactamente qué pasó el domingo 13 y diseñar entonces la nueva estrategia proselitista. Por ahora no quiere pelearse con Milei porque siente que puede irritar a sus propios votantes. Totalmente. Y Milei ya está diciendo, ella es una copia de lo que yo soy. Yo soy la verdadera oposición. Yo soy el original. Él, en cambio, huele la sangre y ataca. La acusa de montonera, de traidora, de hacer operaciones sucias, dice que le copia las ideas y que ni siquiera va a combatir el kirchnerismo porque está rodeada de socialistas, como Larreta. Bueno, en Juntos por el Cambio empiezan. Acá hay una cuestión que no es tan relevante porque es sobre la provincia. Faltan 2 meses para elecciones generales en las que suelen meterse a votar hasta 2 millones de personas más que en las PASO. El juego está abierto. Eso es fundamental. Votó el 70% del electorado en estas elecciones. 30% Milei, 28% Juntos por el Cambio, 17% Bullrich, de ese 28%, 10% Larreta y 27% Unión por la Patria. Falta un 30% de votar, que obviamente no va a votar el 30%, lo aclaro porque me lo han aclarado en comentarios, es obvio, no va a votar el 30% de ese electorado que no quiso votar. Pero sí, probablemente, y esto lo dije en el video pasado, se sumen electores. En las PASO, que es una gran encuesta, respecto de las generales, que son la verdadera, la que realmente define las elecciones, es siempre sucede, lo acaba de mencionar acá en la columna, se suma a votar gente. Entonces, ahí hay un gran electorado que hay que capitalizar y que hay que salir a buscar. ¿Qué tiene a favor en ese sentido Milei? Ya lo dije en el video pasado, tiene el favor de que mucha gente que no votó se considera que es por apatía. Y entonces, ¿quién tiene más posibilidades de, de atraer ese voto apático? De esa gente que ni se movió para ir, ni se molestó en ir a votar. Bueno, Milei en la teoría. Después hay que ver si la campaña del miedo repercute en determinada gente que va y vota en contra de Milei por la campaña del miedo que hay, lo que sea. Pero yo creo que incluso en ese electorado que no fue a votar por apatía, Milei tiene una buena chance de sumar electores. Pero Milei les cambió el tablero y las reglas a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria.
Si no lo descifran rápido, se exponen a sucumbir a la próxima paradoja de la historia argentina. El kirchnerismo derrotado por nostálgicos del menemismo. El antikirchnerismo barrido por una nueva encarnación del populismo. Fíjense lo que dije antes. Trata a Milei de populista. Esto mismo ha hecho Pañi en su columna. Ha dicho que Milei es populista. Yo en eso coincido. Milei es un populista de derecha. Nada tiene que ver con los Kirchner. Excepto algunas cuestiones de las formas del discurso, ni siquiera de gobernar, porque no sabemos cómo gobierna Milei, porque no ha gobernado. Solamente algunas cuestiones, y eso no está bien, está bien. Que Milei sea populista de derecha, está bien. Que no le convenga decirlo porque está mal visto el populismo, la palabra populismo, el concepto, está mal interpretado. Me parece perfecto que él no lo diga, que lo niegue, pero está bien que sea y le ha servido y me parece necesario. Y un último punto a mencionar. Fíjense, el gobierno apuntó contra Javier Milei por la difusión de las imágenes de saqueos. Quieren desestabilizar. En Argentina hoy, esta tarde, mientras estoy grabando, hay saqueos. Hubo saqueos en Mendoza, hubo saqueos en Neuquén, hubo saqueos acá en provincia de Córdoba. El gobierno está cada vez más desestabilizado. El gobierno ya no sabe qué hacer con la crisis económica que hay. Comienzan los saqueos y los ridículos justamente del gobierno a través de Cerruti, que es la vocera, que se ha cansado de hacer papelones y defender lo indefendible. Bueno, ahora quiere culpar a Milei de los saqueos. Insólito. Simplemente quería mencionar esto. Eso, amigos, fue todo. Espero verlos en próximos videos. Y como ya les mencioné, nos han desmonetizado todo el canal. Lamentablemente por 3 meses mínimo. Nos han dicho que recién en 3 meses podemos pedir una revisión de esta desmonetización, de la que nosotros dependemos, obviamente, para poder generar contenido. Entonces solamente nos quedan las alternativas de la ayuda económica a través del microfunding. Pueden encontrar los enlaces si nos quieren dar una mano en la descripción del video, a través de Cafecito si están en Argentina, Patreon, o a través de criptomonedas si les resulta más cómodo. No es de gran ayuda, máxime con este contexto de desmonetización total, al menos de mínima por 3 meses. Gracias a todos, un abrazo grande.